Buenas tardes, mi nombre es Indira Licir, estudiante de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua, Convenio Alcaldía Silva, Tucacas, Estado Falcón. Hoy les voy a dar un breve resumen sobre los contratos en la época romana. Hablemos un poco qué son los contratos. Antes de comenzar, primero debemos partir por la convención. ¿Y por qué es importante partir de este punto? La convención era el primer paso de los romanos para crear un contrato, es decir, es el simple acuerdo de voluntades entre dos o más personas destinadas a producir efectos jurídicos. Partiendo de este punto, podemos decir que los contratos es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para producir o transferir obligaciones y derechos. Ahora bien, clasificación de los contratos. Conforme a la definición que nos dan los romanos, los contratos se clasifican en contratos verbales, contratos literales y contratos reales. Los contratos verbales eran contratos en que las partes se comprometían mediante la utilización de las palabras, es decir, el contrato se perfeccionaba con el uso de las verbas. Luego tenemos los contratos literales. Estos contratos se perfeccionaban por la escritura, como la nómina transcrita, la chirógrafa y la singrafa. Luego tenemos a los contratos reales. Era uno de los contratos más importantes porque se perfeccionaban con la entrega de la cosa o la dación de la cosa. Entre ellos tenemos el mutuo, el comodato, la prenda y el depósito. Más adelante, en la evolución del derecho romano, se dio lo que se denominaban los contratos consensuales, dándole a estos la primacía al elemento de la voluntad respecto de la forma y se perfeccionaban por el consentimiento de las partes. Dentro de ellos está el más importante de todos, que es la compraventa, la sociedad y el mandato. Y por último, los contratos que llamamos innominados. Entre ellos tenemos el aestimatum y los precarios. Elementos del contrato. En el derecho romano, los contratos contaban con 3 elementos, entre ellos el consentimiento de las partes, la capacidad y el objeto valedero. Pasemos entonces a definir cada uno de estos. Del consentimiento. Es el acuerdo de varias personas que se entienden para producir un efecto jurídico determinado. Sus requisitos son que la persona tenga voluntad y que no exista un error común. De la capacidad entre las partes. Es preciso que se formara entre personas capaces de consentir. Y por último, del objeto del contrato, formado por el acuerdo entre personas capaces, que para ser válido tenía que tener un objeto que reuniera cierta condición y que consistía en la creación de una o varias obligaciones. Para concluir, podemos decir que los romanos lograron un gran desarrollo en el ejercicio de su derecho y uno de sus más grandes logros fue la creación de las obligaciones muy complejas y casi perfectas. Las convenciones, llamadas por ellos contractus, sirvieron para arreglar las relaciones comerciales entre las personas, facilitando así el crecimiento económico de Roma y coadyuvando su inmensa expansión, llegando su influencia hasta nuestros días, donde los legisladores modernos utilizan los mismos conceptos de los romanos.